Bueno, tan es así, ¿no?, y tan convencidos estamos de que los valores morales son unos valores fundamentales y que la educación es necesaria, que la educación hoy es un derecho universal. Es uno de los derechos sociales, junto a otros, como la protección de la salud, como el derecho al trabajo, como la seguridad social. ¿Qué es un derecho universal? Quiere decir que la educación es un bien primario, algunos filósofos lo llaman así, que debe ser garantizado por el estado de bienestar. Es decir, debe ser garantizado por los poderes públicos. Los derechos universales no son derechos que nos inventamos, ¿no?, y que decimos esto es un derecho, ¿no? A veces hablamos un poco alegremente de los derechos, ¿no?, y parece que todos son derechos, ¿no? Los derechos son muy serios. Decir que algo es un derecho quiere decir que el Estado lo debe garantizar, que debe ser realmente un derecho para todos, que todos deben tener acceso a ese derecho. ¿Por qué se ha convertido la educación en un derecho universal? Yo diría que, bueno, yo no yo sola, mucha gente lo dice, pero yo creo que hay tres grandes razones para mantener la educación como un derecho universal. La primera es lo que he dicho antes, la necesidad de inculcar valores cívicos, de que todos, hombres y mujeres, todos los individuos, compartan unos mismos valores fundamentales, ¿no? Y esto está dicho en la misma Constitución española. En el artículo 27, que es el artículo que habla del derecho a la educación, después de decir que todos tienen derecho a la educación, dice qué es la educación. Y dice: la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. O sea, aquí está dicho qué es educar, ¿no? Es formar íntegramente a la persona en el respeto a la democracia y a los derechos y libertades fundamentales, es decir, valores cívicos, ¿no? A mí siempre, en estos años pasados en que hubo un debate un poco absurdo en torno a una asignatura que es la educación para la ciudadanía, ¿no?, como una asignatura que debía impartirse como parte del currículum y como una asignatura obligatoria, y que unos decían pues que no, pues esa asignatura no debe estar en el currículum porque es doctrinaria y es ideológica, y los otros decían no es una asignatura doctrinaria y no es ideológica. Yo creo que sí que es doctrinaria y es ideológica, porque responde a ese principio de la Constitución, pero es un principio constitucional. Es decir, es la doctrina y es la ideología que todos debemos compartir. No es la de unos cuantos, es la que todos debemos compartir. Claro que es doctrinario inculcar unos valores cívicos, más doctrinario que no inculcar nada. Pero es que el Estado no puede ser neutral en cuanto a los valores cívicos, ¿no? Y por eso garantiza la educación, para que la educación reglada, tanto la educación escolar como la educación social, sean la alternativa, sean la forma de hacer llegar a todos aquello que la familia, que es el órgano primario, el agente primario de la educación, a veces no transmite y no hace llegar, ¿no? Si el Estado debe garantizar la educación, debe garantizar en primer lugar que los valores cívicos se transmitan. Y por eso, ese es el primer elemento, de que la educación sea un derecho universal. En segundo lugar, la educación tiene que ser un derecho universal porque afianza la cohesión social. Ayuda
a que las sociedades, los individuos se integren en la sociedad y las sociedades sean más homogéneas, más cohesionadas. Puede parecer que esto va en contra de un valor que también en los últimos años se ha difundido mucho y que, bueno, que en este congreso también el concepto pulula, ¿no?, que es el de la diversidad, ¿no? Educar en la diversidad, educar para la diversidad, está muy bien, es reconocer también derechos de aquellos que no se identifican del todo con lo que es hegemónico, con lo que es homogéneo, pero la educación no puede ser solo educación para la diversidad, porque uno de los objetivos de la educación es la cohesión. Uno de los objetivos de la educación es que haya un mínimo común que todos compartan, ¿no? Si no, ese objetivo de la civilidad no se puede cumplir nunca, ¿no?, si cada cual tiene sus valores y cada cual va a lo suyo, ¿no?, y cada cual defiende su propia identidad y esas identidades están en conflicto, no hay cohesión y, por lo tanto, no hay tampoco civilidad. Por eso es importante que se eliminen los guetos y que la educación trascienda la existencia en la sociedad de guetos donde las personas, sobre todo pues en el caso en la inmigración, ¿no?, que ha habido en los últimos años, se forman comunidades cerradas, comunidades diversas, ¿no?, comunidades que cultivan su propia identidad y que les cuesta mucho integrarse en el todo de la sociedad, precisamente porque se las mantiene al margen, ¿no? Y la educación intenta trascender eso, intenta corregir de alguna forma eso. Y finalmente, el tercer punto es que la educación afianza también la igualdad de oportunidades. No es la panacea, es decir, que todos tengan acceso a la educación obligatoria, que hoy es una educación que llega hasta los 16 años, no quiere decir que el resultado de esa educación sea las mismas oportunidades para todos. Eso no es cierto. No es la panacea, pero es la mejor vía o el primer paso para igualar oportunidades que en principio son muy desiguales en todas las sociedades. Y en las sociedades, tanto las desarrolladas como en las menos desarrolladas. En las menos desarrolladas, toda la sociedad o la mayoría de la sociedad adolece de falta de oportunidades. En las más desarrolladas no podemos decir que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. La educación es un elemento de movilidad social, de ascenso social, de poder superar la propia clase social, este concepto que hoy ya no utilizamos porque parece que ahora volverá con la crisis, ¿no? Pero que parece que ya no iba con nosotros, ¿no? El poder pasar de una clase social a otra, la educación es el primer paso, es el primer elemento que puede servir, porque la educación iguala en principio a los diferentes. No solo les forma, sino que les da instrumentos y medios para la integración social, empezando por la integración laboral y para la integración social en general. Ahora, aquí también hay que tener en cuenta una cosa, que yo creo que, sobre todo ustedes, los educadores sociales, lo conocen muy bien, ¿no?, porque son los que se dedican a los sectores más desfavorecidos y a los más marginados y a los más débiles y vulnerables de la sociedad. Y es que la educación es un arma de doble filo. La educación, por una parte, integra y por una parte iguala y cohesiona, pero al mismo tiempo perpetúa también las desigualdades y a veces puede incluso acentuar
las marginaciones. Porque aquí hay una distinción importante que hay que hacer. No es lo mismo hablar de igualdad que hablar de equidad. Igualdad es igualar a todo el mundo y generalmente se intenta igualar haciendo que los más desiguales se acerquen a los que están mejor, ¿no? Es decir, que hay un modelo de lo que es ser igual, que es el que está en el estrato superior. Es lo que ha pasado con la igualdad de la mujer, ¿no? Que hemos hecho las mujeres, igualarnos a los hombres, ¿no? El modelo es el hombre, y entonces hemos querido en primer lugar ser iguales que ellos. La equidad es otra cosa. La equidad consiste en, primero, el reconocimiento de que la sociedad es desigual. Y porque la sociedad es desigual, hay que tratar igual al igual y desigual al desigual. Es decir, no hay que tratar a todos de la misma forma para conseguir más equidad, sino que hay que tratar de forma desigual al desigual para que acabe siendo igual. No es un trabalenguas, eso lo dice muy bien John Rawls, un filósofo que ha hablado de la justicia distributiva, la teoría de la justicia, que cuando habla de la igualdad de oportunidades, y dice, para conseguir una mayor igualdad de oportunidades hay que poner en marcha lo que él llama el principio de la diferencia, que significa dar más a los que están peor, tratar mejor a los más desfavorecidos. Por eso son tan peligrosos los recortes en el estado de bienestar, ¿no? Porque siempre acaban perjudicando primero a los más desfavorecidos. No es una buena técnica, por ejemplo, reducir los salarios de todos, el copago para todos, los 400 euros de Zapatero para todos, ¿no? Porque 400 euros para los que están mejor no son nada y para los que están peor no necesitan 400 euros, necesitan más, ¿no? Por lo tanto, hablemos de equidad, no hablemos de igualdad, y tengamos en cuenta que la igualdad de oportunidades ha de verse desde esa perspectiva, ¿no? Para que las oportunidades acaben siendo oportunidades para todos, no hay que tratar a todo el mundo igual, hay que tratarlo diferente, y hay que invertir mucho más en los más desiguales, en los menos favorecidos, ¿no? Esto es muy claro que es así porque cuando reflexionamos, por ejemplo, sobre los resultados del informe PISA, ¿no? Ese informe que nos da tantos quebraderos de cabeza porque siempre es nefasto para nosotros, ¿no? Nos damos cuenta de que el fracaso escolar, que es muy alto en España, es un fracaso que sobre todo incide en las clases menos favorecidas. Son los que están peor, los más pobres, los que fracasan más en la educación. Fracasan más en la educación porque el acceder a la misma educación no consigue siempre las mismas oportunidades para todos, ¿no? Por eso decía, ojo, al pensar que acceso universal a la educación significa las mismas oportunidades. No es cierto, ¿no? Bueno, y por eso tiene que haber educadores sociales.